RTC Televisión, Iglesia Templo Evangélico Misionero, presenta Reflexiones de Vida. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Les saludo en la paz del Señor, el Señor le bendiga mucho. Gracias por la oportunidad de estar acá en este programa. Gracias también al pastor Oscar Faunde y su esposa por darnos este privilegio, y vamos a leer una palabra que se encuentra en Salmos número 40 y dice así: en el nombre de Jesús. Pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lobo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico, nueva alabanza, nuestro Dios. Verán como estos muchos de mí temerán y confiarán en Jehová. Amén. La palabra de invitación muy linda, muy hermosa, que nos invita a tener confianza en Jehová. Vamos a ir a una alabanza y después volvemos. Amén. Como un rayo fugaz que se pierde entre la oscuridad, como un gran manantial calma completamente mi ser. Así es el amor de mi hermoso Señor. Él es brisa del mar, el rocío del mañana, es la miel del panal, medicina y es cura hasta mi enfermedad. Así es la grandeza del amor de Dios. Por favor, nunca digas que Dios te ha desamparado.
Después de vuelta de esta hermosa alabanza, le vamos a dar este lugar al pastor Roberto González Tay para que continúe con el culto. Amén, gloria a Dios. Buenas tardes, saludarles en la paz y amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En este programa del día de hoy, que lo vamos a estar destinando a la parte histórica, teniendo en consideración de que estamos a puerta de la celebración de un año más de esta reforma que marcó el nacimiento del protestantismo. Así que vamos a ir a una pausa musical, vamos a una alabanza y vamos a volver para estar desarrollando este programa del día de hoy. Amén. Hoy sacudirás tus rodillas y te pondrás de pie y volverás a caminar, pero sin el temor a caer. Levántate, camina en fe, no son fuerzas, pon tu vida en las manos de Él. Levántate y marcha en fe. Toma tu espada y declara lo que tus ojos no ven. Pasaréis por fuego, por valles oscuros, Él te sostendrá. Mas hoy sacudirás tus rodillas y te pondrás de pie y volverás a caminar, pero sin el temor a caer. Camina en fe, no son tus fuerzas, pon tu vida en las manos de Él. Levántate y marcha en fe, toma tu espada y declara lo que tus ojos no ven. Levántate, camina en
mis ojos no ven. Amén, gloria a Dios, alabado sea el Señor. Una maravillosa, una muy linda alabanza, como todas las alabanzas que son dedicadas a nuestro Padre Celestial, en la que hemos podido estar escuchando en esta ocasión. Como les decía en la introducción, mis queridos auditores, estamos a puertas de la celebración de un año más de la conmemoración de lo que se ha llamado la Reforma Protestante, que concierne en lo relativo al cambio que hubo en toda la creencia y en toda la doctrina que se realizaba allá por el siglo XVI, 1500 y algo, en la cual era llevada por una doctrina católica que era la dominante en el mundo y la única que existía, pero llegó este tiempo de cambios. Y se dio nacimiento al protestantismo, que somos las iglesias evangélicas, que se nos ha llamado protestantes a raíz de esta acción que se realizó ahí en Alemania por parte de un obispo, de un sacerdote, Martín Lutero, el cual, viendo y sintiendo cómo se corrompía la doctrina católica de ese entonces, y que incluso se habían puesto unos pagos para recibir indulgencias, recibir el perdón, él puso estas 95 tesis, las cuales las escribió y las plantó ahí en la catedral de Wittenberg, en Alemania, donde él también en esa ciudad, y empezó esta reforma de protestar contra lo que la Iglesia Católica estaba haciendo en ese entonces, cobrar por el perdón. Eso era, en resumidas cuentas, lo que hacía la Iglesia. Y entonces nació esta corriente protestante que se le llamó a raíz de la protesta que significó, y empezó y nació y creció hasta el día de hoy el evangelismo, lo cual se fundamenta en el perdón por gracia. El Señor justificó a cada uno de nosotros con el perdón. Nosotros no tenemos que pagar, nosotros no tenemos que obrar, nosotros no tenemos que nada, porque el perdón se recibe por la gracia del sacrificio de Cristo en la cruz. Eso es, en resumidas cuentas, desarrollando este tema, lo que significa y lo que se conmemora en este mes, en este fin de mes, en relación a esta celebración del Día de las Iglesias Cristianas, porque el 31 de octubre de 1541 fue cuando se realizó esta protesta por parte de Martín Lutero. Entonces vamos a tener un programa, digamos, en el cual vamos a querer desarrollar o poder desarrollar qué ha significado dentro de todo este mundo, de todo este crecimiento, la Iglesia Católica, o sea, la Iglesia Protestante, la Iglesia Cristiana, viendo cómo también ha influenciado dentro de la humanidad, y también las obras sociales, las obras en diferentes estamentos que se realizan, y no para, como le decía, no para quedar bien con Dios, sino que como obras propias de lo que significa el Evangelio de paz, de amor que trajo nuestro Señor Jesucristo a este mundo. Para eso hoy día estamos aquí en compañía de mi querido amigo Pastor
Mario Verdugo, a quien saludo. Mi querido pastor, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué bendición. Buenas tardes, pastor. Muchas bendiciones también para usted. Muchas gracias por la invitación y poder hablar, ¿cierto?, de este día tan importante para nosotros como Iglesia Evangélica. Para mí una honra que me haya considerado, así que muchas gracias, pastor. Amén, gloria a Dios. Voy a hacer una corrección a lo que dije recién. Fue el 31 de octubre de 1517. En 1541 fue otra situación también relacionada con el protestantismo, pero fue el 31 de octubre de 1517. Si no, después van a llamar por teléfono, se equivocó el pastor. Amén, gloria a Dios. Mi querido amigo, estaba conversando y haciendo una introducción a este tema, y la gran controversia que se dio en ese entonces a raíz del nacimiento de esta reforma fue justamente esa. El hecho puntual que desencadenó esta reforma fue la venta de bulas de indulgencia, le llamaban en ese tiempo, bulas de indulgencia, que compraban el perdón, y esa plata la estaban pidiendo para construir la Basílica de San Pedro en Roma. Imagínate, con esa plata ¿cuánto paga por el perdón? Yo se pongo ahí unas luquitas y con eso se construyó la Basílica de San Pedro en Roma. Y nosotros, como iglesias evangélicas, nosotros profesamos el perdón por gracia. Amén. Correctamente. Claro, en aquel entonces, a través del sacerdote Martín Lutero, él hacía sacrificios para que sus pecados fueran perdonados. En aquel tiempo, como dice usted, a las personas, a los creyentes, para que sus pecados fueran perdonados, se les cobraba una indulgencia, o sea, tenían que pagar por el perdón, ¿cierto?, por el perdón de sus pecados, para que su alma no fuera al infierno, fuera libre de pecado y pudiera llegar al cielo. Y Martín Lutero, él sufría mucho porque él, a pesar de que pagaba indulgencia, hacía sacrificios, yo me imagino que rezaba Padre Nuestro, Ave María, confesaba sus pecados, pero él descubrió que en su corazón aún era esclavo del pecado, aún sentía culpabilidad, condenación en su corazón, y no se sentía libre del pecado a pesar de todo lo que podía hacer, todo sacrificio, todo lo que hacía. Entonces él tuvo la oportunidad de leer, comenzar a leer la Biblia, y llega a un versículo maravilloso que está en el libro Romanos. Lo quiero citar. El libro Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1, donde vemos, ¿cierto?, aquí donde él pudo descubrir, ¿cierto?, y tener la claridad de parte del Espíritu Santo y del Señor en su amor y misericordia, porque él quería ser libre del pecado. Entonces, escudriñando la Escritura, llega este versículo, Romanos capítulo 1, verso 17, porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por fe vivirá. Entonces, este fue en sí el versículo clave que abrió los ojos a Martín Lutero. O sea, el Evangelio se revela, ¿cierto?, por fe y para fe, y como está escrito, más el justo por fe vivirá. Amén. Entonces, y también hay otro versículo que también el Señor le confirmaba, y que está en el libro de Efesios capítulo 2. Ahí podemos ver también, con más claridad todavía, como usted anunciaba, que nosotros profesamos el Evangelio, el perdón de los pecados por gracia. Y aquí en el libro de Efesios, capítulo 2, habla la palabra del Señor. Verso 8 dice así: por gracia, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues, es don de Dios. Amén, gloria a Dios, alabado sea el Rey. Y aquí podemos ver qué es lo que es la gracia. La gracia es un regalo no merecido, es la gracia, en el cual es 100% gracia. ¿Qué significa eso? Que para recibir este regalo, que es la salvación, yo no tengo que hacer nada, solamente creer, porque dice por medio de la fe. Nada más simple, tan simple como eso. Entonces Martín Lutero se le iban abriendo sus ojos, y ahí, ¿cierto?, vino toda esta reforma. Él comenzó a protestar. Y además, mira, el verso 9 dice: no por obras,
para que nadie se gloríe. Amén, gloria a Dios. La verdad es que, bueno, por lo que nos enseña la historia, Martín Lutero era un gran teólogo, estudió en la Universidad de Wittenberg y también fue después maestro de esa universidad en ese tiempo, y eso le permitió desarrollar y tener el conocimiento en un tiempo donde no se permitía la Biblia en ninguna parte, en los colegios, en ninguna situación, sino que la leía el sacerdote, el cura, el padre ahí dentro de la iglesia y en latín, y era como cantada, y no llegaba al pueblo, no llegaba. Y bueno, con esto de la Reforma empezó, y gracias también al invento de la imprenta que fue por parte de Gutenberg, se pudo emancipar y se pudo difundir la palabra del Señor traducida, se tradujo al francés, al alemán, y empezó, digamos, a volar por el mundo, llegando a ese gran versículo que es la gran comisión, que es ir por el mundo predicando su evangelio a toda criatura, porque hasta que el último ser en el mundo escuche, y vendrá, bueno, todo lo que nosotros sabemos, y ya vendrá todo el tiempo de Dios. Entonces, en ese contexto, nosotros podemos ver que esto sirvió para difundir la palabra de Dios y para que hubiera un crecimiento en todo lo que a la palabra de Dios se refiera, y hubo un entendimiento, y empezaron a hacer, bueno, las corrientes teológicas y todo ello, pero permitió que la iglesia se presentara de otra manera, de otra forma delante de la gente, y también empezó a orar y a actuar de otra manera. Y hoy día tenemos que la iglesia ya está difundida por el mundo. Tú hace poquito estuviste en un congreso CLF de líderes cristianos en Corea, donde pudiste ver que la realidad de la cantidad de gente que fue a ese congreso. Hemos estado en nuestros congresos acá en Argentina. Ahora en este próximo año hay un congreso en Uruguay donde se reúne gran cantidad de gente. Las iglesias proliferan, uno a veces pasa por lugares pequeñitos y ve de repente una iglesia ahí, iglesia de Dios evangélica, iglesia evangélica de Dios, y tienen diferentes nombres, pero uno ve cómo se ha expandido este evangelio. Y en ese sentido también se ha expandido la labor y el trabajo de las iglesias. Nosotros podemos ver que en esta teoría lo más importante es la justificación. Sí, correcto. Porque humanamente nosotros, por nuestro humanismo que traemos, ¿cierto?, por nuestra naturaleza humana, el hombre no se puede justificar a sí mismo. Porque no tenemos la capacidad de vencer el pecado, no tenemos la capacidad e incluso ni siquiera de cumplir la ley. Porque si podemos, vemos la historia, analizamos la historia del tiempo que se estableció la ley, del tiempo de Moisés al tiempo de Jesucristo, que fueron 1500 años, nadie pudo cumplir la ley. Nadie. Y el único que pudo cumplir la ley, Jesucristo nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado. Amén. ¿Pero por qué? Porque Él no fue engendrado por hombres, sino que Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces nuestro Señor Jesucristo no tenía un corazón de maldad, sino que tenía un corazón puro. En la esencia, ¿cierto?, de nuestro Señor no estaba el mal, la maldad. Amén. Entonces por eso que era necesario que Él viniera a la tierra para llevarse el pecado al mundo y pagar el pecado. Y ahí podemos ver que a través de Él nosotros, a través de aquel sacrificio que Él realizó, demostrando su amor al mundo, ahí podemos ver el amor de Dios con la humanidad, con el mundo, con los hombres, que Él murió, que Él se ofreció a sí mismo para sacrificarse y morir, se humilló y a sí mismo, y también muerte en la cruz, y derramó toda su sangre, y a través de esa sangre, para todo aquel que cree en la obra de Jesucristo, alcanza esta salvación, porque por fe, a través de la obra de Jesucristo, de lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y así también dice en el libro de Romanos, también capítulo 3, y aquí podemos ver un antes y un después del hombre. Mire,
el verso 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Señor. Ese delante del hombre sin Cristo. Pero una vez que la persona recibe a Cristo en su corazón y cree en la obra de Jesucristo, viene el después, que es el verso 24, y esto es maravilloso, dice, siendo justificados, mire, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificado gratuitamente. Amén, gloria a Dios. Mira, bueno, cuando uno estudia y lee todo esto y empieza a darse cuenta de todo lo que significa y todo lo que el Evangelio en sí desarrolla, uno puede ver que desde el principio de que se empezó, desde la creación, se hizo, cuando Dios puso al hombre y a la mujer acá en esta tierra, todo está destinado a la redención, porque el Señor ya sabía lo que iba a pasar, estamos más que claros ya con el tiempo ya todo, y a la redención y todo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo, dice que vosotros escudriñáis las Escrituras creyendo que de ahí tiene la salvación, pero ellas hablan desde el principio de mí. Y eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. En algunas Biblias sale marcado con rojo, que es cuando dice que es lo que habla Jesús. Y empieza en ese entonces la equivocación primero, la desobediencia. El Señor dijo, no coman de esa fruta, de ese árbol, de ese fruto de ese árbol. Desobedecieron, comieron. Ciertamente moriréis. Pero el Señor viene primero ahí y muestra la misericordia. Muestra la misericordia porque no murieron físicamente, y es la parte que tú decías, que todos estamos apartados, porque eso es lo que decía ahí Romanos, estamos apartados del amor de Dios. Pues entonces nos apartó el Señor. Fuimos desobedientes, no morimos físicamente, pero sí morimos espiritualmente. Y viene un proceso de redención, de querer salvar la creación que Él había hecho, es su creación. Y cuando llama a Adán, le dice Adán, y Adán estaba escondido junto a Eva, le dice, ¿dónde están? ¿Por qué están escondidos? Y después más encima, ¿por qué? Le dijo, porque estamos desnudos. ¿Cómo saben que están desnudos? Entonces se cubrieron con estas hojas de parra y salieron delante de él, mostrando cómo yo me pongo delante de Dios cuando he cometido el pecado. Trato de yo cubrirme yo mismo, justificarme yo mismo y pedir las disculpas yo mismo. Y el Señor los miró y en ese instante viene lo que es la gracia del Señor, esto de derramar en ellos esta gracia, un animalito inocente. Yo siempre le digo, pobrecito, estaba ahí, yo fui a comer una plantita porque tenía hambre, no tenía nada que ver, no tenía ni una participación en este asunto, pero el Señor lo toma, lo sacrifica, derrama la sangre de ese animalito, saca el cuero y con ese cuero cubre a Adán y Eva, demostrando lógicamente que cuando el Señor te cubre con su gracia, eso es imperecedero, no como cuando uno se cubre sus propios pecados con una justificación o un perdón propio que dura muy poco, se va derruyendo, ¿cierto? Y entonces ahí podemos ver este acto de amor de Dios, de derramar su gracia, es lo mismo que hizo en la cruz. Todos somos pecadores, estamos todos destituidos, todos. No había ni uno solo, la palabra lo dice, claro, todos. Pero el Señor derramó su gracia a través de su Hijo Jesucristo y podemos tener esta salvación por gracia. Yo siempre he dicho, cuando doy a veces las clases en los discipulados, en diferentes seminarios, yo digo, siempre hago la pregunta y les digo, ¿conoce usted cuál es la gracia de Jesucristo? Y bueno, salen distintas respuestas y yo le digo, mire, la gracia de Jesucristo es una sola, la obediencia, nada más. Porque si Él no hubiese obedecido al Padre, nada hubiese sucedido. Entonces estuvo afligido, estuvo momentos de duda, dijo, esta copa es amarga, pero en la obediencia al Padre,
Él hizo y cumplió lo que el Padre le había mandado. Y aquí estamos, hoy día, caminando en este Evangelio por gracia. Gracias a esta justificación y a este sacrificio que hizo nuestro Señor, ¿cierto? Amén, correctamente. Ahí podemos ver, ¿cierto?, el amor de Dios, porque era imposible para nosotros justificarnos a sí mismos, porque nuestra justicia, incluso dice la palabra del Señor, que es como un trapo de inmundicia. Sí. Y ahí podemos ver la justicia de Adán y Eva, que ellos se querían cubrir con hojas, ¿cierto?, de hojas de higuera. De higuera se rompían las hojas, volvían a coser, se volvía a romper. Y ahí está reflejada la justicia del hombre. Y ahí podemos ver a Cristo representado desde el principio, desde Génesis, desde el principio hasta el último, hasta Apocalipsis, el alfa y el omega, el principio y el fin, nuestro Señor Jesucristo. Ahí está representada la gracia del Señor. Y aquí lo podemos ver también en la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, porque a través de la obediencia de Jesucristo, Él nos cambió nuestra identidad de ser pecadores, ahora a ser hombres justos. Y lo dice la palabra del Señor, porque yo, lo personal, cuando aún no recibía este evangelio maravilloso, yo me consideraba pecador, obviamente. Pero al recibir el evangelio, la justicia de Dios que se reveló a mi vida por gracia, por misericordia, vino esta libertad. Descanso ahora en la obra de Jesucristo, no en mi obra. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad para vencer el pecado. Humanamente no podemos, porque dice la palabra que nuestro corazón es engañoso, perverso, más que todas las cosas, que del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los malos deseos, el adulterio, la fornicación, el homicidio, todo eso malo sale de nuestro corazón. Entonces es imposible que nosotros con nuestra justicia nos podamos justificar delante del Señor. Entonces, solamente a través del amor de Dios, por esta gracia que es un regalo de Dios, 100% gracia. O sea, para alcanzar este regalo, para recibir la gracia no tengo que hacer nada, solamente creer, aceptarlo. Exactamente. Esa es la palabra clave que tú acabas de dar, mi querido pastor, aceptarlo, aceptar, recibir. Y Romanos nos enseña y nos dice que tenemos que confesar con nuestra boca para poder que nuestro Señor Jesucristo murió, resucitó al tercer día y que hoy reina al lado del Padre. Si confesamos con nuestra boca, porque con nuestra boca confesamos para salvación. Entonces, y esa es una pregunta que hoy día flota en el ambiente total, todo, ¿por qué? Porque es confesar a Cristo como sanador, como salvador, como restaurador, como todo. Y porque todos dicen ser hijos de Dios. Y nosotros, en nuestra creencia, en lo que nosotros profesamos, nos dice que los que confesamos a este Cristo somos hijos de Dios. Los otros, los que no lo han hecho, los que siguen en la mundanalidad, son criaturas, creación. Pero hijo de Dios es el que confiesa, se arrepiente y se convierte. Ese es hijo de Dios. Entonces hoy día hay también en las dos grandes corrientes religiosas, teológicas que hay, que es el catolicismo y el cristianismo en su esencia. Uno dice que no es necesario y el lado nuestro dice que la Biblia lo dice, la Biblia lo enseña. Y ese es un gran podríamos, punto de discusión que hay. Nosotros creemos en confesar que Cristo es nuestro restaurador para recibir esa salvación por gracia. Reconocerlo. Claro, reconocerlo como nuestro Señor y Salvador. Porque acá en el libro de Romanos, capítulo 4, 25, dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones, claro, y resucitado para nuestra justificación. Justamente. La importancia de la resurrección de Cristo, porque dice resucitado para nuestra justificación. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Eso es lo que nosotros, es lo que profesamos y tenemos lo que llevamos adelante. Y en ese contexto es como trabajamos, salimos a predicar a las calles, predicamos a un Cristo vivo, porque esa es la otra cosa. En las cruces, en los crucifijos que se le llama, sale un Cristo crucificado. Nosotros sabemos que Cristo resucitó
y ya no está en la cruz, no está, porque Él está al lado del Padre, dice, está reinando a la diestra del Padre. Entonces, esa es otra situación. Cómo vemos nosotros como iglesia evangélica y esto de llevar este sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por la salvación de todos nosotros. También son puntos muy, muy importantes que ha costado, no sé si la palabra es hacer entender o mostrar al mundo esta forma, porque el mundo está siempre con sus tradiciones, nosotros acá estamos en una región muy idólatra, tenemos fiestas religiosas y todo este asunto, entonces es difícil desarraigar a toda esta gente de esas creencias muchas veces y explicarle y decirle. Entonces, porque tú le puedes decir, no, que usted está en un error. Y bueno, ¿y cómo me entiendes? O sea, hacer esto claro, ¿quién tiene la razón? Entonces, bueno, la palabra dice esto, pero es que lamentablemente la palabra también nos enseña que el pueblo que dice seguir a Dios fue destruido, lo dice en Oseas capítulo 4, fue destruido, no dice nada que fue destruido por falta de conocimiento. Y esa es la gran situación que se vive hoy día. Claro, o sea, igual al hombre nos cuesta desarraigar nuestro humanismo, nuestras tradiciones, nuestra religiosidad. Y ahí tenemos el ejemplo de los fariseos para con Jesús, que siempre lo quisieron matar, ¿cierto? Lo persiguieron, tentar. Cuando iba, por ejemplo, un escriba y un intérprete de la ley y le preguntaba al Señor qué hay que hacer para ir al reino de los cielos. Entonces siempre el judío, hoy en día el judío ortodoxo, quieren cumplir la ley, así también los fariseos, o sea, su propia justicia. Claro que sí. O sea, con su propia justicia quieren alcanzar la salvación. Y es más, mire, si uno escudriña, que es maravilloso el libro romano, yo lo recomiendo a los cristianos que estudien romano, porque ahí está el núcleo del Evangelio. Por ejemplo, en Romanos capítulo 3 también dice, verso 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Gloria a Dios. Entonces ahí podemos ver que aunque más nos esforcemos por cumplir la ley, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Entonces, ¿para qué? Pregunta. Entonces usted me puede preguntar, entonces, pastor, ¿para qué el Señor estableció la ley? ¿Para cumplirla? No, porque no podemos, sino que para el conocimiento del pecado. Conocer el pecado, para conocer el pecado, porque cuando nosotros descubrimos nuestra naturaleza, que somos pecadores, ahí recién el paso que nosotros podemos adjudicar esta gracia maravillosa a través de Cristo Jesús. Y es tan simple, porque mandamiento dice no matarás, o sea, quiere decir que si matas es pecado. No codiciarás, quiere decir que si codicias es pecado. Entonces es simple el entendimiento. Yo siempre he dicho que el Evangelio es muy simple, nosotros lo complicamos. Mi querido, disculpa. Sí. Y está en nuestra naturaleza la codicia. Sí, es imposible que no codiciemos. Es parte de nuestra naturaleza la codicia. Sí, la tentación. Y la palabra dice, el mandamiento número 10 dice no codiciar. Imposible que no codiciemos, no podemos. No, ahí podemos darnos cuenta que realmente no podemos cumplir la ley. Justamente. Solamente alcanzamos esta gracia maravillosa a través de la obediencia de Jesucristo. Justamente. Y es más, mire, para terminar aquí un poquito la idea, Romanos 5 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre fueron constituidos pecadores. ¿Por la desobediencia de quién? De Adán. Por eso dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Y después dice, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Justos. La justificación por gracia. Por gracia nada más. Por la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Nada más. Entonces, ese es lo que el gran, digamos, el gran núcleo de profesar nuestra creencia en la justificación, cosa que era lo que en su momento llevó a Martín Lutero a escribir estas tesis, estas 95, ¿cómo se llama? Disputas que tuvo con la Iglesia
católica en ese entonces. Y eso nos llevó a estar hoy día en esta corriente evangélica protestante, como se le llaman en muchos lugares, o tienen esta significación. Entonces, esta tesis, estas 95 tesis que escribió, que no las vamos a leer, por supuesto, sí, pero son largas, es la que nos lleva hoy día también a estar aquí trabajando como iglesias, en el sentido de sentir el lugar, o darnos un nombre para tener el sentir de agruparnos, de reunirnos. Pero esto va más allá, hoy día ha pasado más allá de estas tesis o de todo este cambio, porque hoy día la iglesia evangélica se ha involucrado con el mundo. La forma de llegar al mundo, sabemos que, como nos dice la palabra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, voy a leer una parte, la parte más importante, dice en el versículo 35, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Nosotros, mi hermano, mi querido pastor, también estamos establecidos dentro de la sociedad con todos estos estamentos de poder llegar a ayudar al prójimo. La mirada de Jesucristo siempre fue ayudar al prójimo. La mirada de nuestro Señor Jesucristo nos recomienda siempre preocúpense de la viuda, del huérfano, del extranjero. La mirada de nuestro Señor Jesucristo nos dijo preocúpense del malherido, como cuando llevó ¿cómo se llama?, a la parábola del buen samaritano para poder atender a una persona que había sido herida y la llevó al mesón. Preocúpense de aquel que está padeciendo, de que está sufriendo. Entonces siempre en nuestro Señor Jesucristo hubo ese sentimiento de ayuda. Hoy día nosotros lo vemos reflejado en lo que nosotros como iglesia evangélica realizamos en los diferentes estamentos sociales. Estamos en el ámbito educativo, con nuestras escuelas dominicales. Tuvimos hace poquito la participación en una campaña OCC, La Gran Aventura. Tu iglesia, la iglesia donde tú estás, también lo hizo. Llegar al niño. Porque dice que educa al niño desde pequeño para que cuando sea grande no se pierda. Entonces, un trabajo maravilloso que tú también haces en tu iglesia. Sí, fundamental es educar al niño en el Evangelio, porque ahí se va fundamentando y viviendo de acuerdo a la palabra del Señor, con los valores que nos enseña nuestro Señor a través de su palabra, valores cristianos, asociados, ¿cierto?, con los valores que tenemos como personas humanamente. Pero la importancia, ¿cierto?, de que desde niño, de pequeño, nos fundamentemos, ¿cierto?, en el Evangelio. Porque la verdad, cuando estos niños comienzan a crecer, viene la adolescencia, muchos se pierden. Y podemos ver hoy en día cómo está el mundo, la juventud, perdida en la droga, en el alcohol. Pero hay una promesa que dice que cuando sea viejo no se apartará. Entonces hay una promesa. Entonces la importancia de que nuestros niños puedan aprender el Evangelio, tener estos valores bíblicos, cristianos, y esto a través de la escuela, de la escuela dominical, del trabajo que desarrolla la iglesia, muy importante, la escuela dominical. Yo me recuerdo cuando yo era niño, a mí me gustaba ir a la escuela dominical, esperaba con ansia el día domingo, esperaba encontrarme con mis compañeros, mis hermanos. Siempre hay alguien que te gusta por ahí, alguna niña. Y uno quiere puro llegar a la escuela, entonces son cosas que de cierta forma te motivan para llegar a la escuela dominical, aprender obviamente la palabra del Señor. Y yo me recuerdo que yo juntaba mi ofrendita en la semana, porque también nos enseñaban a ofrendar para la obra del Señor, y juntaba mi platita y colocaban después ahí en la pizarra, embajadores del rey, dieron 100 pesos, estoy hablando hartos años atrás. 100 pesos era plata. Y yo miraba esos 100 pesos y decía yo me sentía feliz, orgulloso, porque yo decía, yo di 30 de ahí. Y para el Señor, palabra del Señor. La importancia también de que a través de esa ofrenda,
que llegan por amor a la obra, se puede desarrollar la obra del Señor, porque si no, la iglesia también no solamente es crecer en lo espiritual, sino que también tiene que sustentarse y tiene que crecer, y para eso también hay un costo. Cierto. Un costo en este mundo donde todo, nada es gratis. Sí, Nada es gratis. En ese sentido, bueno, la mayoría, la gran mayoría de las iglesias evangélicas, pequeñitas, más grandes, hay otras que tienen mayores recursos, lógicamente, pero lo hacen a puro ñeque, como se dice en el buen chileno, a puro ñeque, con nada más, porque no hay grandes aportes, no hay, bueno, nosotros lamentablemente en nuestro país no contamos con políticas de ese tipo, como en otros países, pero la obra se hace, la obra de Dios sigue adelante y vamos moviendo este estamento social. Estamos viendo que hoy día se están las iglesias comprometiendo en este flagelo tan grande como es la drogadicción, el alcoholismo, todo eso también se están comprometiendo, y podemos ver también que tenemos en varios lugares centros de recuperación, centros de rehabilitación, estamos también en los hospitales, estamos en los SEDECO, que son los que antes llamaban hogares de menores, estamos en los hogares de ancianos, estamos haciendo una obra social, y también se levantan estos centros para poder acoger a toda esta gente. Vemos que hay hogares de niños cristianos, hoy día se está dando en el ámbito educativo, universidades y colegios, también una obra social importantísima que se realiza. Claro, porque bíblicamente también tenemos el ejemplo de la iglesia primitiva, que ellos también estaban preocupados del pueblo, no solamente alabar al Señor, sino que también tenían el favor al pueblo, a todo el pueblo, dice, a todo el pueblo. Entonces ahí lo vemos en la iglesia primitiva, en el libro de Hechos, como la iglesia también está preocupada de la necesidad del pueblo. Y la importancia también, tomando ese ejemplo, como leía usted en Mateo, ¿cierto? 25, tuve hambre y no me diste de comer. Entonces la importancia que como iglesia, como hombres de Dios, como cristianos, en el amor de Cristo, en el amor de Dios, nosotros podamos desarrollar, ¿cierto? La obra de Dios. Preocupados también del pueblo, en este amor maravilloso, este amor de Dios. Cuando llega la salvación a nuestra vida, cuando llega la justificación, la verdad lo único que uno quiere es servirle a Dios. ¿Por qué? Porque se siente agradecido. Amén. Entonces comenzamos nosotros a servirle al Señor, como hizo usted, con nuestra capacidad, con nuestros medios, pero por la gracia del Señor, el Señor siempre abre puertas, provee, ¿cierto? Y saca de donde hay y coloca donde no hay. Entonces ahí podemos ver como la gloria del Señor, como Dios trabaja, como Dios se glorifica. Amén, gloria a Dios, alabado sea el Rey. Lamentablemente, como siempre, el tiempo es inexorablemente un verdugo. En este sentido, cuando uno está en lo mejor de las conversaciones, el tiempo se nos viene encima, pero hemos dado un pincelazo, una idea, hemos desarrollado una idea de cómo esta corriente evangélica ha nacido en este mundo a través de estas protestas, de estas 95 tesis que un día un hombre se atrevió a desafiar a un gigante como era la Iglesia Católica, un Goliat, pero hubo un David que también dijo: yo voy en el nombre de Dios, en el Jehová de los ejércitos. Y ahí nacimos al mundo para poder traer paz, para poder traer amor, pero sobre todas las cosas, para traerles una nueva esperanza de vida y de vida eterna, que es la que nos ofrece nuestro Señor en su Evangelio. Trabajamos en las cárceles, en los ministerios carcelarios, trabajamos llevando ayuda, trabajamos haciendo obras, educando, trabajamos llevando muchas cosas, pero lo más importante es hablar de la palabra del Señor y mostrar a un Jesucristo maravilloso, a un Jesucristo que por su gracia, por ese sacrificio de cruz, ahí en el Calvario que llevó, nos dio esa salvación por gracia, y eso es lo que nosotros predicamos hoy en día, la salvación que comenzó a ser conocida ahí en este 1517, un 31 de octubre, para que hoy día se esté llevando al mundo, y como dice su palabra, nosotros ser esa luz, ese faro que alumbra, que ilumina y que lleva, así como nuestro Señor, al que es el camino de verdad y vida,
a esta salvación y a ingresar por esa puerta angosta a ese maravilloso cielo, a esa maravillosa tierra prometida donde fluye leche y miel que nuestro Padre Celestial nos ha ofrecido en su promesa. Mi querido pastor, un gusto haberlo tenido, un gusto, realmente es siempre muy agradable conversar contigo, siempre conversamos muchas veces en la radio, nos invitamos mutuamente a los programas y también acá en este programa de RTC Televisión, dar las gracias a todos también por todo lo que significa el estar trabajando y pudiendo llevar adelante este programa y dar las gracias también a todos los auditores y que el Señor les esté bendiciendo en todo momento. Vamos a pasar a una alabanza final para ya estar despidiendo este programa, darle las gracias, como le digo, en la paz y amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hoy te siento, Señor, muy dentro de mi vida, y no puedo dejar de sentirte otra vez mientras tenga yo vida, porque grande es el poder que rebosa en mi corazón y con él me haces ver que no vuelva a caer. Tú me cuidas, grande precio pagaste en esa cruz por un día. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. Vamos, levanta tu voz y dilo. ¿Cómo he de pensar en quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero decir, mora en mi Bien, mis queridos auditores, de regreso nuevamente después de esta maravillosa alabanza que hemos podido escuchar, ya en el término de este programa para despedir este programa y hacer una oración dándole gracias al Señor por el tiempo que nos ha regalado, también extendiendo nuestros saludos y agradecimientos al alcalde de nuestra comuna, don Jorge Soria Maquiavelo, y a su cuerpo de concejales, así también a todo y cada uno de ustedes que han estado conectados, como se usa la palabra en el léxico de hoy, a este canal RTC Televisión, también a nuestros queridos amigos que han estado aquí, ahí detrás de las cámaras, y todo lo que significa la preparación de todo este lugar y todo esto, también darle las gracias a todos y cada uno
de ellos. Vamos a estar orando al Señor para agradecer a nuestro Padre Celestial por este bello momento, por esta bella conversación, esta grata conversación junto a nuestro querido amigo Pastor Mario Verdugo. Y también agradecer, por supuesto, a mi señora, que también ella dispone de su tiempo, llegó corriendo del trabajo para poder hacer el inicio, la apertura, así que darle las gracias también por este esfuerzo que hace para estar en el trabajo del Señor. Amén. Gloria a Dios. Oramos y damos las gracias a nuestro Padre Celestial. Padre, en esta hora, Señor, acercándonos al trono de tu gracia a través de los méritos de tu amado Hijo Jesucristo, te quisiéramos agradecer este bello momento, este bello tiempo que tú nos has entregado para difundir, para conversar, Padre, para tal vez aclarar algún tipo de duda sobre alguien que todavía no tenga el entendimiento de este Evangelio santo, este Evangelio maravilloso, de esta justificación que tú nos has regalado a través del sacrificio de cruz, en esa gracia tuya y esa obediencia tuya, Padre, para que pudiéramos ser salvos por esa gracia, Padre. No es necesario esfuerzo, no es necesario pagar, que fue la gran disputa y el quiebre que se fue en su momento, porque se pagaba por el perdón, cuando nuestro Señor Jesucristo, Él derramó hasta la última gota de sangre en esa cruz del Calvario, para que nosotros fuéramos justificados y perdonados, sin tener que hacer esfuerzo, sin tener que pagar con ninguna obra, de ninguna manera, sino que recibir a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones, como Salvador, como Restaurador, como un todo en nuestras vidas, y recibir esa salvación que tú, Señor, en tu gran misericordia nos quisiste dar a través de tu amado Hijo Jesús. Padre, te damos gracias por este bello momento y te honramos, te glorificamos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bien, mis queridos auditores, mis queridos amigos, en el amor de Dios nos despedimos de ustedes también, esperando reencontrarnos pronto y saludando también a nuestro querido capellán Óscar Faúndez Pinto, que él se encuentra en recuperación, fue operado, que tenga una pronta recuperación y pueda estar prontamente con nosotros. El Señor les bendiga. Nos vemos en otra oportunidad. Amén. RTC Televisión, Iglesia Templo Evangélico Misionero, presentó Reflexiones de Vida.